Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo soy el licenciado Sansol. Vamos a hablar hoy en esta clase sobre las enfermedades respiratorias que caen bajo la categoría de IRAP, ¿no? IRAP son las siglas, ahí en la diapositiva pueden ver a qué hacen referencia, ¿sí? Son las famosas infecciones respiratorias agudas bajas que tenemos en pediatría. Bueno, a lo largo de la clase de hoy lo que vamos a hacer es hablar puntualmente de la clasificación, características particulares, cuestiones que me parece que son interesantes, de las cuales se desprenden cuidados de enfermería. Y bueno, un poco partimos ahora con la justificación desde la epidemiología de el por qué nos detenemos a hablar de esto cuando hablamos de pediatría, ¿no? Bien, eh, ¿qué pasa con las IRAB en pediatría? ¿Sí? O sea, por qué de golpe es necesario, cuando hablamos de pediatría, de tomarnos el tiempo y dedicar una clase exclusivamente al manejo de este tipo de patologías, ¿no? Bueno, naturalmente tiene una explicación o una fundamentación desde la epidemiología. Puntualmente vamos a decir que la familia de patologías que está incluida bajo esta categoría van a ser la principal causa de internaciones, ¿sí? De morbilidad y morbimortalidad en niños menores de 5 años de edad. Eh, Particularmente tienen un patrón de presentación relacionado a la época del año, o sea, en los meses en los cuales empieza a aparecer el frío, ¿sí? A mitad de año, la prevalencia de este tipo de patologías incrementa significativamente. ¿Sí? Vamos a estar hablando de que alrededor de un 50% de las consultas, un 50% incluso también de los pacientes internados, y esta es una medición estadística, va a estar padeciendo alguna de las enfermedades que están incluidas dentro de la CIRAP. Eh, Dentro de la etiología, lo más frecuente va a ser la viral, siempre. ¿Sí? Y bueno, y acá, digamos, en general prevalece el virus incisional respiratorio porque va a ser, a su vez, el causante principal de la IRAM más frecuente, que es la bronquiolitis, ¿no? 60% de los casos de bronquiolitis va a estar causada por o sea, este virus, que es el virus incisional respiratorio. Lo siguen el influenza, el adenovirus, el parainfluenza y el metaneumovirus, ¿sí? Estas son estadísticas de 2021. Bueno, dentro de la CIRAB, la más frecuente, como acabo ya de adelantar, es la bronquiolitis, ¿sí? 95% de la CIRAB hace bronquiolitis, frente a otras, como pueden ser neumonías, etcétera, ¿sí? Todo esto está sacado del consenso del manejo de la CIRAP de la Sociedad Argentina de Pediatría de 2021, en el cual hace, que es el más actualizado, que en el cual hace una mención también interesante para reflexionar sobre el coronavirus, ¿no? Y va a decir que en niños el compromiso respiratorio asociado a la infección por coronavirus representa bueno, lo pueden leer, ¿no? O sea, si quieren pueden pausar un segundo y lo pueden leer. Un porcentaje muy bajo, ¿sí? De los casos diagnosticados en los países que llevan la estadística, ¿sí? Y esto se pone en relación directa con lo que nosotros vemos. Muchas veces el niño se interna, lo que nosotros venimos viendo en las salas, se interna eh, con una patología respiratoria y el COVID generalmente está como aparte, ¿sí? O sea, acompaña. Viene, se interna por algo y tiene COVID, ¿sí? No va a ser el causante principal, quiero decir. Bueno, y dentro de las bacterias, la bacteria más común va a ser la bacteria del neumococo, ¿sí? Que afortunadamente, gracias a la existencia de la vacunación con, digamos, la vacuna Prevenar, que se da antes del año, que previene contra 13 serotipos de neumococo, tanto la incidencia del neumococo como la agresividad de los síntomas cae significativamente a partir de la vacunación. Nuevamente, esto lo que hace es demostrar la importancia de la vacunación, ¿no? Bien, ahora sí, ¿cuáles son las patologías que están incluidas acá? Dentro de lo que son las IRAB. Tenemos, digamos, de la laringitis, anatómicamente hablando, para abajo. Laringitis, traqueobronquitis,
bronquiolitis, neumonía y las llamadas supuraciones pleuropulmonares, que van a estar relacionadas con lo que son, por ahí, si ustedes quieren, los que son derrames pleurales. Bien, las neumonías y las bronquiolitis van a ser las más frecuentes, ¿no? Con una prevalencia por amplia mayoría de las bronquiolitis, como ya mencionamos. Y lo que me parece interesante, porque va a tener que ver mucho con lo que viene después, cuando hablemos del tratamiento, es ampliar un poco sobre lo que es bronquiolitis. ¿Sí? Eh, bien, vamos a hablar entonces del síndrome bronquial obstructivo, ¿no? Y es que las bronquiolitis son o sea, está incluida dentro de esto, ¿no? Es una de las patologías que están dentro de lo que es el síndrome bronquial obstructivo, ¿no? Nosotros acostumbramos a llamar en el argot hospitalario bronquiolos, ¿sí? A todos los lactantes menores de un año que tienen una obstrucción de grado variable y que tienen este cuadro que está explicado acá de tos, sibilancias, ¿sí? Fiebre por lo general los primeros días y después se va. A veces cuando caen internados los padres nos cuentan que tuvieron fiebre los niños en sus casas, pero nosotros nunca más los volvemos a ver. Bien, y por definición, y esto es importante, la bronquiolitis en general, o sea, siendo rigurosos con la definición, va a ser solamente el primer episodio de esto. ¿Sí? El primer episodio, según lo que dice la literatura, de fiebre, tos y sibilancias en el menor de 2 años de vida. ¿Sí? Ahora, si este evento se repite, ¿sí? Y acá es como que vamos de menor a mayor frecuencia, ¿sí? Bronquiolitis va a ser la primera vez. Si se repite, tenemos ya a un lactante sibilante, ¿sí? O sea, el paciente entra dentro de lo que se denomina lactante sibilante. Y es cuando ya hay tos y sibilancias, ¿sí? O sea, esto se repite más de una vez en menores de 2 años, ¿sí? Y si la frecuencia aumenta más todavía, entonces el niño se lo categoriza como lactante sibilante. Con sibilancias recurrentes, ¿sí? Y por eso el tratamiento va a variar, ¿sí? Entonces nosotros al paciente que nosotros estamos llamando bronquiolo siempre va a tener un tratamiento diferencial en función de la cantidad de veces que está manifestando estos episodios a lo largo del tiempo. Consideraciones especiales que hacen al menor de 2 años particularmente susceptible a padecer este tipo de cuadros. Bueno, por un lado el calibre de la vía respiratoria, ¿no? Lo que sucede, también lo voy a explicar en un par de diapositivas más adelante, es que por la inflamación, que es una inflamación que afecta la vía aérea inferior, cae el calibre de la vía aérea, ¿sí? Y cuando el calibre ya de por sí es pequeño, ¿sí? Lógicamente en los niños es menor que en el adulto, esto genera más complicaciones, ¿no? Eh, ese epitelio que se inflama como respuesta inflamatoria, además agrega o sea, el secretar de moco, ¿sí? Y ahí es cuando vemos al lactante que está tapado de moco, que necesita kinesio con frecuencia, ¿sí? Bueno, y todo el cuadro característico del bronquiol, entre comillas, sí, que nosotros vemos en general. Bien, entonces, ahora sí, bronquiolitis, ¿no? Como dijimos, por definición, primer cuadro, ¿sí? De IRAB en menores de 2 años, generalmente de etiología viral. Ya hablamos que el virus más frecuente es el sincicial. O sea, manifestado clínicamente por obstrucción de vías aéreas, ¿no? Vamos a ver que el paciente está con tos, sin tos muy productiva, con mucho moco, rales, sibilancias, ¿sí? La mayor frecuencia va a ser entre los 3 a 5 meses de vida, menos del 3% de lactantes sin factor de riesgo requieren internación. Y en contraposición con ese parámetro estadístico vamos a ver que, y de acá se desprende la necesidad de la valoración rigurosa de los menores de un mes, que los menores de un mes que estén internados, ¿sí? Hasta el 35% de ellos puede llegar a necesitar cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ¿qué sale de acá? Sale de acá la necesidad de estar muy presente, ¿sí? En la valoración de los lactantes menores de un mes que están internados por bronquiolitis, ¿sí? Por su predisposición mayoritaria a, en un tercio de los casos, necesitar cuidados intensivos, ¿no?
Naturalmente, factores que inciden en la probabilidad de gravedad, además de los menores de un mes, van a estar pacientes que traigan alguna característica, si alguna enfermedad previa relacionada a lo respiratorio, como puede ser una displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas y otras cosas. ¿Sí? Y además del virus sincicial respiratorio, vamos a tener que otros virus que causan también, y en orden de frecuencia, de más a menos, van a ser el rinovirus, el influenza, el parainfluenza, el metaneumovirus, el enterovirus y el bocavirus humano. Bueno, y nos detenemos a hablar puntualmente del virus sincicial respiratorio, ¿no? Ya que es una estrella en el caso de las bronquiolitis por ser el causante del 95% de ellas. O sea, por ser, perdón, en el 95% de los casos el causante de ellas. Que aunque no parezca distinto. Que está arriba a la derecha, ¿sí? En la diapositiva. Es un virus que se transmite por contacto, ¿sí? Se elimina a través de las secreciones del tracto respiratorio del paciente que está padeciendo la patología, ¿sí? Puntualmente durante los 3 a 8 días de iniciado el cuadro. Y bueno, otra cuestión relevante que sale de acá es el tema del manejo del aislamiento de contacto, ¿no? Porque a veces como nosotros parecería que entramos en confianza con el virus incisional porque lo vemos tanto, lo menospreciamos y al final por ahí no tenemos todas las precauciones de contacto que deberíamos tener. Bueno, nada, hacer mención de la necesidad de esto, ¿no? De que la causa más frecuente de contagio en pacientes internados van a ser las manos de personal de salud. Entonces, la necesidad y la importancia del lavado de manos y de las medidas de aislamiento de contacto en general que ya conocemos. Lo que causa a nivel fisiopatológico es más o menos lo que ya estuvimos mencionando, ¿sí? Tenemos una imagen abajo a la derecha en la cual se ve un contraste entre lo que es el bronquiolo sano y el bronquiolo inflamado por la infección del virus, ¿sí? Y bueno, todo el cuadro se desencadena por una respuesta inflamatoria, ¿no? Que conduce a, como dice la diapositiva, edema, ¿sí? Una lesión y descamación y además de la secreción de moco, todo lo que hace a la respuesta inflamatoria en general. Esto genera obstrucción, ¿sí? Parcial o total de algunas partes de la vía aérea, puede llegar a causar icteriectasias, ¿sí? Y como es un problema estrictamente relacionado a lo mecánico, ¿sí? A la cantidad de aire que pasa, que entra y que sale, ¿sí? Y a la rigidez digamos, de la vía aérea, por lo general se manifiesta a través de un compromiso variable en la mecánica ventilatoria, ¿no? Y naturalmente hipoxemia. Bien, cuadro caracterizado por rinorrea, tos, ¿sí? Escasa fiebre los primeros días, alteración de todo lo que es la mecánica respiratoria, ¿sí? Naturalmente, paciente que le cuesta respirar, siempre después le termina costando comer, ¿sí? Y esto lo puede llevar a una deshidratación. Recordemos que los lactantes van a ser pacientes que tienen mucha facilidad para deshidratarse. La fiebre, por lo general, como ya estuve diciendo, o sea, aparece los primeros días y después no debería aparecer más. Entonces, si aparece posteriormente o si no se va, puede llegar a ser una manifestación clínica o una complicación, como puede ser las neumonías, ¿sí? Que son las más frecuentes, o las otitis medias agudas, ¿sí? O más otitis media aguda. Y un dato también que está bueno para nosotros que vamos que siempre los papás ponernos preguntas antes de irse de alta, es que la tos, si bien las características de la tos se van modificando, es un síntoma que puede persistir durante varias semanas. ¿Sí? Importante para tener en cuenta, generalmente la reducción de la ingesta estadísticamente se la asocia a la hipoxemia y la mala evolución, ¿sí? Y al revés, ¿sí? En contracara, la recuperación de la alimentación está relacionada a la mejoría clínica, ¿sí? Bien, y acá me parece también importante arrojar un poco de objetividad a la hora de hacer la valoración clínica por medio de un instrumento que se llama score de tal, ¿sí? Un instrumento que no solemos utilizar, pero que justamente que es eso, o sea, lo que hace es arrojar objetividad. Y no dejar, digamos, la valoración librada de la evolución a lo veo mejor, está más lindo, está más feo, ¿sí?
Acá tenemos un instrumento que permite de algún modo definir un poco más precisamente el estado clínico del paciente, ¿sí? El score letal modificado para pediatría incluye una serie de parámetros a observar, entre los cuales están la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, sibilancias y el uso de músculos accesorios. De vuelta, acá si quieren poner pausa y leer con detalle la tabla, ¿sí? Y a medida que incrementa, ¿sí?, la alteración de cada uno de estos, agrega un puntaje, ¿no? Y todo ese puntaje se suma. Entonces, supongamos, ¿no?, el paciente que tiene una frecuencia cardíaca normal suma 0 puntos, ¿sí? Pero tiene una frecuencia respiratoria de entre 40 y 55, bueno, ahí sumó un punto. Si además tiene sibilancias al final de la expiración, ya acumula 2 puntos. Y si no usa músculos accesorios, entonces solo tiene 2, ¿sí? A medida que aumenta el puntaje, naturalmente aumenta la gravedad, ¿no? Vamos a decir que de 4 puntos para abajo va a ser una dificultad respiratoria leve, de 5 a 8 es moderada y de 9 para arriba grave, ¿sí? Y esto tiene una correlación también muy interesante, que está al costadito por si la quieren mirar, con la saturación de oxígeno. Algo también que nos arroja el score letal es que el tiraje como manifestación clínica tiene mucha relación con la hipoxemia, ¿sí? Entonces es un signo clínico de relevancia para determinar la desmejoría clínica o la recuperación, ¿no?, de un niño que está padeciendo bronquiolitis o cualquier otra IRAP. Bueno, acá un poquito de definición, ¿sí? Tipos de tiraje subcostal, intercostal, universal o aleteo nasal, ¿sí?, de menor a mayor nivel de gravedad. El aleteo nasal, que padece un signo clínico pavo, está relacionado con el último mecanismo de compensación del cuerpo de disminuir, aunque sea un poquitito, la resistencia de la vía aérea superior y permitir con más facilidad el pasaje de aire. Entonces es como que generalmente se lo asocia como un signo clínico de gravedad, ¿sí? Y la cianosis también ordenada de menor a mayor. Teníamos perioral en reposo y generalizada, ¿sí?, en casos más graves. Tratamiento de sostén del virus sincicial respiratorio. Bueno, y acá vamos de vuelta a lo que dijimos cuando hablábamos de clasificación, ¿sí? La bronquiolitis generalmente es un episodio único, ¿sí?, el primero que pasa, que sucede, y no está tan asociado a un epitelio hiperreactivo. Entonces, lo que dice la recomendación es que en esos casos el tratamiento debería ser única y exclusivamente el aporte del oxígeno. Únicamente el aporte de oxígeno. No corticoides, ¿sí?, no salbutamol, ni nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros generalmente estamos viendo pacientes que no es su primer episodio, ¿sí? Estamos viendo lactantes que ya tienen muchas veces, no siempre, ¿no?, pero muchas veces episodios recurrentes, y en esos casos la administración de corticoides inhalados y la administración de corticoides por vía oral es beneficiosa, porque estamos hablando justamente de un epitelio que es hiperreactivo, ¿sí? Muchas veces el pediatra también prefiere cubrir esa posibilidad, porque en el primer episodio uno no sabe si eso se va a repetir o no, y ya de entrada generalmente se suelen administrar estos medicamentos, más allá de que la recomendación dice lo contrario, ¿no? Una cuestión de la práctica que difiere de lo que dice la literatura. Bien, oxígeno entonces para saturar entre 92 y 94%. Podríamos llegar a suspenderlo. Bueno, ahí también hay mucho texto, pausar y mirar. Hay muchas cosas que son interesantes. Entre ellas, la recomendación también dice que, hablando del uso de cánulas nasales, ¿no? No se debería administrar oxígeno sin estar calentado y humidificado con flujos mayores a 2 litros por minuto. Bueno, sostén por el lado de la hidratación, de la alimentación, ¿sí? Tratar de mantener la lactancia materna. Considerar en el caso de taquipnea el uso de sonda nasogástrica, ¿sí? Para favorecer la recuperación del paciente. Antitérmicos, bueno, si llega a ser necesario, la kinesioterapia como uno de los ejes centrales en el tratamiento de este tipo de patologías, ¿no? Bien, tratamiento de la obstrucción, bueno, esto ya más o menos estuvimos hablando, ¿no? Broncodilatadores, ¿sí?, el salbutamol,
otra vez estamos hablando más del lactante sibilante que del paciente de bronquiolitis, ¿no? Eh, Corticoides, bueno, esto, si quieren acá pueden hacer pausa y van a ver que hay muchas cosas que no están recomendadas, como el uso de algunos medicamentos que estuvimos mencionando, y además tampoco está recomendado las nebulizaciones. Bueno, muchas de estas cosas las conocemos, pero bueno, se las dejo acá para que las puedan leer. Y de cualquier modo también están disponibles para que las chusmeen en el consenso del manejo de las IRAP, ¿sí? Yo no me quiero detener mucho en esto porque si no se nos va a alargar mucho la clase y me dijeron que tiene que ser media hora y ya estoy cerca de los 30 minutos. Bien, criterios de internación. Bueno, dificultad respiratoria grave, un score de tal superior a 9 puntos, ¿sí? Lo mostramos hace un ratito, ¿sí? O hipoxemia, cianosis, imposibilidad de alimentarse, presencia de un factor de riesgo para IRAP, como puede llegar a ser, digamos, el menor de un mes o la presencia de algunas patologías de base, ¿sí? Y la presencia de dificultad respiratoria moderada en adelante. Y factores que están relacionados con la necesidad de cuidados intensivos, incapacidad para mantener la saturación de oxígeno por encima del 92%, deterioro del estado respiratorio con signos de agotamiento, ¿sí? Signos de compatibles con claudicación respiratoria inminente aguda, y presencia de apneas. Bien, hablemos un poquito de neumonías. Las siglas NAC, NAC, ¿sí? Hacen referencia a lo que denominamos neumonía aguda de la comunidad, ¿sí? Que va a ser el cuadro de neumonía que frecuentemente observamos nosotros en la internación, ¿sí? De vuelta, menores de 2 años, la presencia de tos, fiebre y taquipnea, con o sin tiraje, son los indicadores más fieles de neumonía clínica. Generalmente es un cuadro similar en muchas cosas al cuadro clínico del paciente con bronquiolitis, ¿sí? Con la diferencia de la persistencia de la fiebre, ¿sí? Bueno, todo lo que son parámetros de taquipnea y frecuencia cardíaca pueden variar, ¿sí? Según la bibliografía, queda un poco a criterio nuestro también, y sobre todo cuando tenemos pacientes que por ahí traen una enfermedad de base, ¿no? Que es como que tienen su tablita aparte. ¿Cuál va a ser la diferencia a nivel fisiopatológico? Que la neumonía se suele focalizar en un punto específico del pulmón, ¿sí? Puede ser multifocal también, pero lo más común es que se focalice en un punto específico del pulmón. Bien, otra vez, los virus van a ser los agentes frecuentes más comunes, ¿sí? Acá si quieren pueden ver arriba a la derecha un cuadro que por edad nos dice los agentes más comunes dentro de lo que son los virus, y después tengo listadas las bacterias, ¿sí? El cuadro clínico va a venir acompañado principalmente de fiebre, como ya lo mencioné. Aparte, el hallazgo radiológico más importante va a ser el foco neumónico, ¿sí? Es el gold estándar del diagnóstico de la neumonía. Acá adelante tengo, ahí está, acá un par de placas en las que se ve muy groseramente una neumonía, ¿sí? Esto no siempre es así, esto es medio extremo, pero bueno, a veces el caso extremo hace que sea más fácil observar, ¿no? Acá lo que vemos es a la derecha, bueno, desde el punto de vista nuestro del observador, a la izquierda de la silueta cardíaca, en los dos casos un foco, digamos, de radiopacidad importante en el cual seguramente está alojada una neumonía, ¿sí? Que tiene que ver con que se acumulan mocos espesos en una parte puntual del pulmón. Bien, el tratamiento, y vamos a estar en algo similar, ¿sí? Pero acá los antitérmicos tienen mayor uso que en el caso de las bronquiolitis, ¿no? Broncodilatadores en cuadros de neumonía viral con presencia de obstrucción bronquial. Puede aplicarse el mismo criterio que en las bronquiolitis, ¿sí? Estamos en cuadros que son similares. La oxigenoterapia por lo general no es tan habitual, ¿sí? Por la característica patológica de la neumonía, ¿sí? Su focalización. Por lo general, estos niños, más que
el tratamiento, digamos, con oxígeno generalmente terminan requiriendo cuidados más asociados a lo que es la alimentación y otras cuestiones. ¿Sí? Muchas veces no necesitan oxígeno directamente. Eh, y acá en este caso, el tratamiento por quinosioterapia es el contrario, ¿no? En general, la quinosioterapia, por las características de la neumonía, como eso está, como esa inflamación está muy focalizada, ¿sí? Ese moco está como encapsulado en una parte del pulmón y su eliminación no es tan fácil, es necesario que transcurran una serie de días para que el niño empiece a poder eliminarlo, ¿sí? Empiece a resolver la inflamación, empiece a poder desplazar todas esas secreciones y que empieza a resolver el cuadro, ¿sí? Por lo tanto, la kinesioterapia no va a tener mucho sentido, ¿sí? Sobre todo en los primeros días, ¿sí? Que pasa a ser algo que está más bien, si quieren, contraindicado porque genera más problemas que beneficios al niño, ¿no? Ahí está escrito en la diapositiva. Bien. En este caso estamos hablando de un caso en el cual el tratamiento antibiótico empírico se implementa, más allá de que de que la causa más frecuente sean los virus, como se considera que la infección bacteriana es muy riesgosa, se suele iniciar con un tratamiento antibiótico de entrada, ¿sí? Posterior, lógicamente, a la toma de hemocultivos, ¿sí? Esto recordémoslo siempre. Bueno, antibióticos tenemos ahí abajo digamos, según la edad, los utilizados. Bueno, un poquito más. Acá de vuelta pueden hacer pausa y ver si quieren, según el agente aislado, cuál es el antibiótico que es más frecuentemente utilizado. Bien, y los criterios de internación, digamos, van a ser similares a los de bronquiolitis, a los cuales se estaría sumando, por un lado, la falta de respuesta al tratamiento antibiótico ambulatorio, la alteración del sensorio, convulsiones, signos de complicaciones, descompensación hemodinámica, rechazo a la imposibilidad de la alimentación, ¿sí? Son cosas un poco parecidas, ¿sí? Presencia de algún factor de riesgo, neumonía bacteriana complicada con derrame, necrosis, ¿sí? Y una progresión muy rápida en el tiempo. Complicaciones de la neumonía bacteriana, y bueno, el derrame pleural, ¿sí? Como la más común, fallo respiratorio agudo, neumonía necrotizante y una serie de cuestiones, bueno, algunas que hemos visto nosotros en la práctica y algunas que por suerte no. Las más comunes van a ser la sepsis, ¿sí? También dentro de las más comunes el derrame pleural. Bien. Y para terminar, dentro de las iras más frecuentes están también, esta es la menos, ¿no? De todas, lo que denominamos supuración pleuropulmonar, ¿sí? Que son las neumonías con derrame, que se trata de una infección del parénquima pulmonar que por medio de su evolución, ¿sí? Ha llegado, o sea, es como llegamos a la complicación de un derrame en pleura, ¿sí? Generalmente en pediatría van a ser siempre las complicaciones de la neumonía, ¿sí? Y van a ser más frecuentes en menores de 5 años, ¿sí? Por el virus Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y con mucha menor prevalencia, pero también se lo puede llegar a observar al Staphylo aureus. Bien, consideraciones relacionadas a la valoración, ¿sí? Bueno, sumamos un poco todo lo que ya mencionamos antes de la valoración de lo que son las IRAP, ¿sí? Y además agregamos la disminución de los ruidos respiratorios, porque reconozco que muchas veces, o sea, esto es una complicación de la neumonía. Se nos suma todo lo que teníamos antes, porque el paciente por ahí tiene todavía la neumonía, pero además se nos agregan estas cuestiones, ¿no? Disminución de los ruidos respiratorios digamos, puntualmente en los focos donde esté o la neumonía o donde esté el derrame, ¿sí? Y un agregado del dolor a los síntomas previos. Bueno, y la evolución por lo general se separa en etapas, ¿sí? Hay una primera etapa que es la exudativa, una segunda etapa que es la fibrino-purulenta y una organizativa en la cual primero se va
digamos, derramando el líquido hacia la cavidad pleural y después se va como tabicando, ¿sí? También, si quieren pueden pausar la diapositiva y leerlo con más detenimiento. El tratamiento, bueno, vamos a tener un tratamiento de sostén, como siempre. La idea, el objetivo del tratamiento va a ser controlar la infección, lograr la expansión pulmonar y remover todo lo que es el líquido que está acumulado en ese espacio, que no debería estar ahí. Arrancamos con un tratamiento empírico inicial y puede llegar a ser necesario, según la cantidad de líquido que esté derramado, en la necesidad de lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que esencialmente se divide, por un lado, entre el drenaje de ese líquido, ¿sí? Por la colocación de un tubo de avenamiento en la zona en la cual esté derramado el líquido, con un drenaje, o la toilette, ¿sí? Ya también un poco relacionado con la etapa en la cual esté el paciente, ¿no? La toilette va a ser más relacionada, va a estar más indicada cuando ese líquido, digamos, después de un avance en el tiempo, se tabica y es más difícil de sacar por medio de un drenaje, ¿no? Bueno, y para cerrar, no quiero extenderme mucho más, por eso es que le metí un poco de gas al final. Les muestro una imagen sobre los drenajes. Tenemos básicamente, bueno, los dos más comúnmente usados, que es el frasco bitubulado, en el cual, o sea, el funcionamiento de esto, el de la derecha, ¿no? Va a ser muy sencillo, o sea, el tubo de drenaje que viene del paciente entra, ¿sí? A la varilla larga, que es necesario que esté sumergida abajo del agua, ¿sí? Y este es el famoso sello de agua. La idea de esto es que en la medida que se va eliminando líquido o aire que pueda estar en la cavidad pleural, no haya un reflujo hacia el paciente de ese líquido o ese aire, ¿sí? Y después una varilla más cortita, abierta a la atmósfera, ¿sí? A veces se conecta a una aspiración, para, bueno, una cuestión de las presiones, ¿no? O sea, por diferencia de gradiente de presiones, que el paciente pueda seguir eliminando ese líquido que está en el lugar donde no tiene que estar. El otro drenaje, que es el drenaje propiamente para utilizar y se va a usar una aspiración, es el drenaje tipo Pleurevac, que es el que está a la izquierda. Encontré una foto de uno muy parecido al que nosotros solemos utilizar, en el cual tiene una serie de cámaras en las que podemos observar, por un lado, la primera, en la que se coloca una columna de agua para, digamos, la presión de aspirado, para regular ciertos aspectos de la presión de aspirado. El sello de agua, ven que abajo tiene un numerito 2, en el cual se puede observar el drenaje, bueno, si el paciente tuviese en vez de un líquido, aire, el aire como va burbujeando, si el burbujeo se ve en esa cámara, y una cámara que es la cámara colectora, en la cual va cayendo el contenido de lo que esté o sea, todo lo que sea líquido que venga del tubo de drenaje, ¿no? Bien, bueno, espero no haberlos mareado mucho. Hay mucho para decir y me puede haber tenido mucho más en algunas diapositivas a explicar cosas que están buenas. Pero bueno, creo que dije lo más importante y que de lo que yo fui diciendo se puede desprender un poco la necesidad de priorizar cuidados. En algunos casos, como mencionamos en las primeras diapositivas cuando hablamos de bronquiolitis, y comprender un poquito más los objetivos del tratamiento en todos los casos que son los más comunes de las IRAP. Bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, nos estaremos viendo.